Hola a todos, ¿cómo están? Este día de Acción de Gracias. Yo sé que nosotros no lo, en México al menos no se festeja, aunque hay quien lo festeje, pero como me escucha mucha gente en Estados Unidos, aprovecho para desearles un buen día de Acción de Gracias. La verdad me gusta mucho esa celebración. Gracias a todos los que me escriben, síganme escribiendo, también pueden hacer comentarios directamente en la plataforma de Spotify, si les gustó, si no les gustó, si tienen por ahí algún tema pendiente. Y les recuerdo que tengo también el servicio de coaching acerca de las relaciones, así que si tienen algún tema que les gustaría resolver y sienten que yo les pueda ayudar, me pueden escribir a cricoria, cricoria@me.com. El día de hoy vamos a hablar el conflicto. ¿Cuál es el arte de poder resolver el conflicto? Hoy me voy a apoyar en 2 artículos que leí, uno, bueno, más de 2 artículos, debe haber leído como 10 artículos, pero de 2 personas, en particular. Una fue de los doctores Gottman, o unos artículos fueron de los Gottman, que son estas personas que, pues, de las que hablo mucho porque me gusta mucho su proyecto, se llama Laboratorio del Amor, y me gusta que es como muy científico su approach a las relaciones, su acercamiento. No es algo como del universo y de las vibras y de los zodiacos que, pues, no tienen nada de malo ni de bueno. Obviamente, si lleva tanto tiempo existiendo este tema que es medio etéreo, debe tener sus razones de ser y podemos creer en eso. Pero en este caso, ellos tienen un acercamiento, un enfoque muy científico acerca de las relaciones y llevan 20 años o más explorando por qué algunas parejas son, como ellos le llaman, parejas maestras y otras son parejas maestras del conflicto. Han, explorado cómo resuelven las buenas parejas, cómo resuelven el conflicto. Han visto cómo las malas parejas aparentemente lo resuelven, pero más bien lo entierran y no lo resuelven, y eso, pues, lleva a todavía más conflicto. Y sobre todo también, ¿qué es lo que ayuda a que a que 2 integrantes de una pareja sepan y puedan resolver el conflicto de una, manera positiva, en lugar de aquellos que, eh pues yo para mí, una manera negativa de, entre comillas, resolverlo es que nunca en realidad se resuelve. Siempre queda en el aire y prefieren enterrarlo, ¿no? Y bueno, me parece que hay, o sea, cómo construimos una relación que a la hora del conflicto pueda solucionar y no nada más enterrar, ¿no? Em, Estas son de las cosas que me parece que definitivamente no traemos nato. No traemos estas herramientas de las que voy a hablar hoy, no las tenemos de nacimiento. Puede que haya algunos afortunados por ahí que en sus familias sí sabían resolver el conflicto y sabían hablarlo y sabían enfrentarlo. Yo tendría mis dudas muy serias. Sí las hay, seguro. No es que tenga dudas que las haya, pero me parece que son la minoría. Y la mayoría de nosotros peleamos o no peleamos o enterramos o sobre todo enfrentamos el conflicto de la forma en que aprendimos en nuestra casa. Esa fue nuestra enseñanza de temas del conflicto. Ahora, antes de iniciar esto, sí, a mí me gustaría proponerles, desearles, sugerirles o como lo quieran ver, que cuando escuchen este episodio, cualquier otro mío o de cualquier otra persona o lean algo, lo importante es, pues, a veces mis episodios y los de mucha gente son largos, ¿no? Y hay muchos conceptos que se manejan en una plática. Hay muchos conceptos que se repiten, ¿no? Que repito yo de mí misma, o que repito yo de otros, o que otros repiten de sí mismos, pero siempre hay 2 o 3 conceptos nuevos que son importantes, y a veces también creo yo que la gente aprendemos a través de la repetición, ¿no? No es difícil que alguien te diga algo una vez y lo aprendas luego, luego, porque, pues, eso significa cambiar un comportamiento que has tenido durante muchos años y eso no es fácil. Entonces, lo que les deseo, les sugiero, me gustaría para que escucharme tenga,
tenga un efecto productivo, no solo positivo, sino productivo, es que se concentren en una o 2 cosas que aprendan y que ese aprendizaje realmente se haga, se realice, se implemente, ¿no? Porque si nada más escuchan a mí o a quien sea y escuchan información y llenan su cabecita de información, pero no actúan al respecto, pues realmente no estamos logrando nada positivo, están, pues, un poco perdiendo su tiempo, ¿no? Están llenándose de información, pero no de conocimiento ni sabiduría. O sea, la diferencia entre tener información y tener un aprendizaje, una sabiduría, es que algo que aprendieron detone un cambio de comportamiento, de actitud, y ese cambio de comportamiento, de actitud, de visión, de perspectiva, les provoque a mejorar su vida o su relación de pareja de cualquier manera. Si yo o cualquiera de los que escuchan logramos esto, me parece que esto es lo que tratamos de hacer. Es decir, ese sería como el sinónimo de éxito de lo que yo hablo, ¿no? Yo no nací con estos conocimientos, yo tengo muchos años ya leyendo, aprendiendo, interrogando gente, viendo por qué una pareja funciona, por qué no, qué me gusta, qué no me gusta, qué veo bien, qué veo que les suma, qué veo que les resta, y como digo, todo esto complementado con lecturas, videos, eh, blog, libro y todo lo que quieran. Yo lo he ido aprendiendo. Y a la hora de aprenderlo me di cuenta que mucha gente, pues, tenía un desconocimiento brutal al respecto, porque no tenían curiosidad, porque asumían que era un conocimiento, pues, que venía en nuestro DNA, yo creo, no sé. Yo ni lo pensaba. Entonces, a partir de que yo empecé a aprender para mí misma, para mejorar mi relación de pareja, para mejorarme a mí, para conocerme mejor, y platicándolo con otras personas, me di cuenta que estaban en el mismo, en la misma ignorancia que yo, y por ello decidí que escribí el libro y que hacía este podcast para compartir el conocimiento que he aprendido, y además que me he dado cuenta la diferencia entre leer y absorber información y realmente actuar sobre esa información para traducirlo en aprendizaje, en conocimiento, y al final lo que se logra es tener una mejor vida, tener una mejor relación de pareja, sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Es como es mucha gente que va, el equivalente a mucha gente que va a terapia años y años, pero es como va a terapia nada más por decir o por sentir que va a terapia, no sé, pero no veo que cambien sus perspectivas, no veo que cambien sus actitudes, no veo que cambien comportamientos. Entonces, yo siempre digo, no desperdicien su dinero. Es mejor escuchar 3 capítulos míos o 5 o de alguien más y tener 3 aprendizajes nuevos de eso, a estar escuchando 800 y no tener ningún aprendizaje que se traduzca en una mejor relación de pareja. Entonces, les deseo de verdad que aprendan para tener una mejor relación con ustedes mismos, para empezar, y obviamente como belleza colateral con su pareja o con toda persona con la que tengan una relación. Voy a empezar por recordarles que todos los conflictos tienen un solo fondo. No importa la forma del conflicto, no importa si viene por el lado de tomas mucho, llegas tarde, no me pelas, nunca estás en la casa, no ayudas con las labores, no convives con tus hijos, nunca salimos de vacaciones, cuando salimos no me pelas, no importa la forma que le den, todas tienen un fondo de una necesidad no satisfecha o una necesidad no cubierta. Ese es el fondo del conflicto. Mientras peleemos por la forma, nunca vamos a resolver nada. Hasta que aprendamos a pelear o a luchar con el fondo de por medio, o sea, con el fondo que es la necesidad no cubierta, hasta entonces vamos a lograr no solo resolver el conflicto, sino tener una relación mucho más conectada y mucho más profunda. El Se ha descubierto, y esto ya lo saben la mayoría de los coaches, ¿no? Las buenas parejas no son las que no tienen conflicto, son las que saben reparar el conflicto de forma positiva.
Hay gente que cree que repara el conflicto porque nada más lo avienta abajo del tapete, porque simplemente le dice a la otra persona: "Ay, hombre, no exageres, no es para tanto", y ya entiérralo, y la otra persona dice: "Sí, es cierto, no es para tanto, ya para qué le muevo. Yo sé que si le sigo moviendo no vamos a llegar a nada, entonces mejor vamos a olvidarnos del tema", y entonces ya lo olvidamos, que lo olvidamos y ya, y esa es su forma de resolver. Ahí sí no están resolviendo ni madre, ¿no? Eso no es, resolución de conflicto, eso es enterrar el conflicto. Entonces, recuerden esto que les estoy diciendo. Todo cualquier conflicto tiene un fondo de una necesidad no cubierta. Les repito lo que he dicho en otros episodios. The issue nunca es el issue. Eso por lo que creen que están peleando nunca es la razón de fondo por la que están peleando. Entonces, el primer ejercicio que tienen que hacer es aprender a buscar el fondo de esa necesidad no resuelta, porque una necesidad no resuelta es lo que crea el conflicto. Tener conflicto en una relación es verdaderamente inevitable. Cuando estás en una buena relación donde quieres construir, unir, donde quieres profundidad, es inevitable que va a haber temas de desacuerdos, ¿no? Desafortunadamente, la sociedad y nuestra historia nos ha enseñado que el conflicto es malo, ¿no? Esa es una. 2, no nos ha enseñado cómo resolver el conflicto. Asociamos las buenas relaciones con las que no se pelean o con las que no tienen conflicto. Genéricamente hablando, imagino que hay gente que ya superó esa historia, pero en general la sociedad te dice, si te peleas está mal, ¿no? Si tienes conflictos, si tienes desacuerdos, está mal. Para mí está mal porque no sabemos cómo convertir ese conflicto en un resultado positivo, ¿no? Entonces, lo que provoca esta historia que tiene que ver con culturalmente hablando y luego históricamente y familiarmente hablando, pues muchas familias no saben, no supieron, nunca se molestaron en aprender cómo resolver el conflicto. Entonces había muchas dinámicas de nuestros padres y las sigue habiendo, pues muy malas, ¿no? O sea, el otro día decía un amigo del tenis, pues en mi casa mi mamá ladraba y mi papá se hacía güey, ¿no? Esa era con esa dinámica crecí. Y esta persona es un poco así, es como evitativo, es como, ah, sí, hombre, sí, alguien discute o le quiere decir algo y él como que todo se hace güey, ¿no? Es un comportamiento aprendido que probablemente ni siquiera concientiza muy bien, pero que definitivamente no ayuda a a enfrentar un conflicto que se torne o que se transforme en algo positivo, ¿no? Entonces, o lo evitas porque es malo, y porque es malo, mejor, sí, como sea, te haces güey. Y el otro problema que tenemos es que en el conflicto peleamos. No luchamos por la relación, peleamos contra el otro. Ese es probablemente, así como hay 2 o 3 cosas que quiero que se acuerden y que de veras concienticen y que cambien, es todo conflicto, toda forma de conflicto trae un fondo distinto, y esta segunda es, hay que aprender a luchar por la relación en los conflictos en lugar de pelear el uno contra el otro. Realmente, el propósito fundamental o de origen de un conflicto es reconectar con la pareja, aprender acerca de las diferencias que tenemos, porque las vamos a tener, y provocar que crezcamos como pareja, porque cada vez que te desconectas porque hay un conflicto y logras reconectarte de una forma positiva, hablando, resolviendo, reparando, te conectas en un lugar más de fondo. Me parece que la pareja se construye hacia el fondo y no solamente hacia arriba, ¿no? Em, Cada vez que tienes un nudo más que soporta tu red emocional con tu pareja, pues te vas haciendo más fuerte y eso es como se va construyendo la estructura fundamental de una buena relación, ¿no? El conflicto es un catalizador para el acercamiento.
a aprender de su mundo interno y a respetar, pues, las diferentes personalidades, filosofías, visiones y perspectivas de la vida que cada uno tiene, ¿no? Y sobre todo, te debe enseñar cómo mantenerse juntos, a pesar o a través de esas diferencias, ¿no? Y estas 2 uno de los artículos que leí, que uno, como les decía, es de los Gottman, y los otros que leí, que fueron varios, de otro coach que se llama Kyle Benson, decía que la razón número uno por la que el conflicto no acaba siendo positivo en las parejas, es decir, no soluciona nada, nada más lo entierran o creen que resuelven, pero resuelven la forma, pero no el fondo, es porque antes de resolver o reparar, lo importante es que se entiendan. Y antes de entenderse, o para entenderse más bien, debe haberse construido una relación, una conexión. Entonces, dicen que tratar de resolver los problemas nada más por la forma, eh, sin entrarle al fondo, sin entender a la otra persona, pues es contraproductivo, porque a la larga pues, se va acumulando, pues esas necesidades no cubiertas se van acumulando y eventualmente pues siempre salen por un lado o por el otro, ¿no? También dicen que es importante no tratar de corregir o de decirle a la persona qué siente, ¿no? Esta es como de las primeras también, como reglas básicas de poder reparar y de transformar el conflicto en algo positivo. Decirle a la persona: "Ay, no exageres. Ay, no deberías de sentirte así. Uy, ya estás como tu mamá o ya estás como tu papá. A ver, tú preocupada por ese problema y el mundo con todos los problemas que tiene, o ¿de veras eso crees que es un problema? Es una tontería. Eso ni siquiera es un problema, problema el mío". Todo este tipo de cosas en que desvalidan y que tratan de decirte que no está bien lo que sientes y que deberías sentirte de otra forma y que deberías ver las cosas de otra forma, son absolutamente negativas, focos rojos absolutos para poder solucionar un conflicto. Otra cosa para que subrayen y apunten, todos los sentimientos que alguien tiene son válidos. Los sentimientos no tienen razón, ni no tienen razón, ni son para bien, son para mal, son como son. Si uno se siente triste, abandonado, solo, no respetado por alguna actitud que tiene la otra persona, es absolutamente básico. Válido, perdón, no básico. Es absolutamente válido y hay que saberlo escuchar. Y no solo escucharlo, me parece que para poder tener empatía, ¿no? Y poder decir, o sea, no lo comparto, pero ahora entiendo de dónde viene, pues es importante que la persona también sepa explicar de dónde viene, ¿no? Tengo un episodio, que es el 12, que se llama Cómo resolver el conflicto o Aprendiendo a resolver el conflicto. Habla de todas estas reglas básicas cuando estás cuando necesitas resolver un problema, ¿no? Si lo quieren escuchar, es un poquito más corto, pues, no hablar cuando estás bajo la influencia de lo que quieran, ¿no? Recordar siempre que juegas del mismo lado del tablero, del mismo lado de la cancha, no estás peleando contra, estás peleando por la relación. Aprender a escuchar sin juicio, aprender a validar lo que está diciendo la persona, ¿no? En fin, hay varias, reglas de resolver el conflicto. La diferencia del episodio de hoy, y con ese episodio del 12 es que hoy vamos a ir un poquito más a fondo de la resolución de conflicto. En ese están un poquito las reglas, ¿no? De cómo se debe pelear. Me parece que definitivamente estas herramientas no las traemos, no las aprendemos en ningún lado. Habrá quien tenga una u otra, pero me parece que es importantísimo, porque yo creo que la compatibilidad, que a veces hay ciertas compatibilidades pues, que simplemente las tenemos con la pareja por nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, nuestras historias, pero hay una compatibilidad que se construye, que se debe construir. Y una importantísima es
parejas que saben solucionar el conflicto y que saben estar juntas, aún a pesar o a través de sus diferencias, son las que son más exitosas, ¿no? Hay conflictos, digo, perdón, hay compatibilidades que también son un poquito parciales o temporales, ¿no? Como cuando recién te divorcias y sales con alguien que también recién se divorció, o sales o los 2 les pintaron el cuerno, y entonces te entiendes a partir de esa herida o a partir de ese momento, y entonces en un tiempo parecen compatibles, pero a la larga no. Esa es otra cosa. Y luego hay compatibilidades que sí son más profundas, ¿no? De estilos de vida, espirituales, emocionales, de valores. Otro, pues, episodio que tengo pendiente hablar, el de los valores. Pero dentro de ciertas compatibilidades que existen o no en una pareja, hay otra que se construye o que se va construyendo. Y me parece que la de aprender a cómo solucionar el conflicto es una de las compatibilidades que se construyen, que se requiere voluntad de los 2, ¿no? O sea, ganas de aprender para mejorar de parte de las 2 personas. Entonces, regresemos a no tratar de solucionar antes de entender. Para poder lograr entender, y me parece que la solución viene un poquito como de consecuencia de entender el problema, es importante que antes se haya tenido, o bueno, que se esté construyendo y se tenga una buena conexión emocional. Una buena conexión emocional se va haciendo con el tiempo, ¿no? Porque recuerden que, pues, el amor es un camino, no es un destino, y que un poquito la yoga, la vida y el amor se parecen a la yoga, son una práctica eterna, no es un lugar a donde vayamos a llegar, sino que el encanto y la belleza están en el camino, porque no hay un destino per se, ¿no? Pero, ¿cómo construyes una conexión emocional fuerte? Bueno, también, lo he mencionado en algunos otros episodios, de una u otra forma, pero se construye a través de pláticas profundas. Tengo un episodio ahí de la importancia de las pláticas profundas. Se construye a partir de tener acercamiento físico, independientemente del acto sexual o tener sexo, la mano, abrazarte, la mirada, el apoyarte cada vez que haya un problema. eh, Se construye a través de hacer cosas juntos, a través de más también. Y eso es lo que va creando una seguridad emocional y una conexión emocional fuerte. ¿Cómo sabes si tu relación tiene una conexión emocional débil o fuerte, no? Primero les voy a decir algunas señales de cuando tu conexión emocional no es muy buena o no es muy firme, ¿no? Pues, primero que nada, se refleja mucho en que uno de los 2 o los 2 siempre están como medio desesperados, eh, por buscar la atención de su pareja, por quedar bien, porque los reconozcan, ¿no? Porque te vuelves needy, te vuelves como ansioso, insistente. ¿Por qué? Te sientes invisible, te sientes solo, te sientes no visto en tu relación, y como que todo lo que haces en lugar es como los pantanos, que todo lo que haces en lugar de provocarte crecimiento te hunden, ¿no? Esa es la sensación que tienes dentro de una conexión que no es fuerte, emocional. Em, Normalmente uno de los 2 o los 2 son muy críticos el uno del otro, y puedes sentirte como que nada de lo que haces es suficiente, ¿no? Y muchas veces cuando te sientes así, lo que sientes, piensas o provocas es: "Me tengo que transformar para ser suficiente". Como lo que les leí del libro, que acabo de leer, que una chava que estaba escribiendo una relación de muchos años y decía en un momento, dijo: "Me di cuenta que para conservar este amor me tenía que transformar". Yo creo que ni que aun una cosa es que uno lo siente y díganme si se identifican con eso, yo sí. Sí he estado en alguna relación donde digo: "Para yo estar bien en esta relación me tengo que transformar". Pero la realidad de eso es, no importa qué tanto te transformes tú, si el otro siempre es crítico,
es un problema de la otra persona. Es decir, no importa en lo que te transformes, va a seguir igual. Pero cuando te sientes así, que necesitas cambiar, que nada es suficiente, que siempre te critican, pues es una señal de que tu conexión emocional es mala, ¿no? Otro ejemplo, o otras señales, aquí voy a hacer una metáfora de la bici, como, o bueno, lo podemos hacer en el coche si quieren, como que cuando se poncha la llanta de la bici, el coche, o algo sucede en la casa o con los niños, en lugar de reparar, lo que empiezan es a discutir el uno con el otro para ver quién tuvo la culpa o por qué pasó, ¿no? En lugar de decir, ya da igual qué pasó, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? Esa es otra señal de que tu conexión emocional no está bien construida. Se refleja también mucho en el sexo, o sea, puede haber sexo, pero se siente más sexo que hacer el amor, ¿no? Como que no hay calidez emocional en la relación. O sea, se tiene el sexo porque hay que tener el sexo, pero no te sientes realmente presente y conectado cuando haces el amor, ¿no? Y otra señal, la última, es que no te sientes cobijado cuando tienes problemas, ¿no? A lo mejor tienes, problemas en el trabajo, de familia, o de cualquier tipo, y sientes que a tu pareja o no le importa, o sientes que eso es demasiado, no, demasiado poco está mal expresado, que lo que sientes es ridículo o está muy por debajo de tu pareja, ¿no? O sea, me siento mal en esto y no, ¿para qué le cuento? Pues es como él o ella sí tiene problemas graves, ¿no? ¿Por qué voy a contar yo esta tontería que entonces sientes que tu pareja no le importa, no te escucha, o y esto te provoca sentirte como emocionalmente abandonado o solo, pues esa también es una mala señal, ¿no? Sí es común que te guardes problemas. Sucede, por ejemplo, a veces en relaciones que yo le llamo un poquito desbalanceadas, ¿no? De repente sales con alguien a lo mejor que no sé, tiene un problema grave, ¿no? Tipo, no sé, se murió su hermano, o su hermano lo metieron a la cárcel, no sé, alguna cosa grave, y todo se vuelve de repente alrededor de la persona, que es válido en etapas, ¿eh? A veces, ¿no? O sea, el balance no siempre es parejo, a veces uno tiene más problemas y entonces el otro actúa como apoyo y viceversa, pero de repente puedes decir, oye, híjole, va, yo traigo una broncota en el trabajo, pero, pues, ¿cómo voy a molestar ahorita a mi pareja con esto si acaban de meter a su hermano a la cárcel o se acaba de morir o algo grave pasó? El chiste es que nunca te sientas mal como para contarle a tu pareja lo que te pase, sea lo que te pase, ¿no? Una relación conectada, a diferencia de los 5 puntos que acabo de decir, de cuando una relación no está bien armada, es que tú sientes que estás con tu compañero de aventuras, con tu coequipero, no son antagonistas, es tú y tu pareja juntos contra cualquier cosa que suceda, ¿no? Es como tu mejor amigo también o amiga, le quieres contar lo que te pasó, quieres que vaya contigo o sea, no, digo, a todos lados es un decir, pero, o sea, te gusta que esté así ahí la persona porque la pasas bien, porque te diviertes. Cuando te pasa algo quieres hablarle, cuando tienes un problema le hablas para ver su opinión. Eso es como se debe sentir una relación bien conectada. Los 2 son, afectivos, se entienden y hasta se pueden reír durante los conflictos. Cuando tienes una buena relación, alguien puede hacer un chiste en medio de un conflicto y no lo va a tomar mal, ¿no? Yo he visto un par de películas y alguna vez me ha pasado que estás discutiendo algo y de repente alguien dice pues, a lo mejor un chiste o pone una cara o hace una expresión que te provoca reír. Ojo, cuando alguien se burla o de algo que tú estás haciendo de una manera, pues, que se siente un poco más sensible, bueno, pues eso no va a reparar absolutamente nada. Pero cuando estás discutiendo o haciendo algo y alguien hace una cara y tienes esta conexión que te sostiene, probablemente esa risa provoque, eh, no la reparación del conflicto, pero sí el aliviane del conflicto. Y así es como te debes
sentir una relación bien conectada, ¿no? Después, regresando al mismo ejemplo de la llanta ponchada o de algún problema en la casa, pues, cuando algo no sucede, en lugar de concentrarte en quién tuvo la culpa y por qué pasó, y tú eres un menso y tú también, se concentran en encontrar soluciones y reparar el problema, solucionar, ¿no? Y regresar al camino, y no estar viendo quién la regó más que el otro, ¿no? Tengo una amiga que, pues, anda como en 63, lleva 65, yo creo, y lleva como 3 años con su novio divorcio después de 35 años casada, creo. Y nos contaba el otro día una anécdota que me pareció muy curiosa. Me dice: "Pues, estamos en una época en que, pues, no, ya empiezas a ser grande y de repente se te olvidan cosas y de repente la riegas y a lo mejor como que no somos tan hábiles con ciertas cosas tecnológicas, ¿no?". Y me dice: "Yo en mi matrimonio siempre me sentí muy criticada por mi esposo, ¿no? Como que me daba miedo hacer las cosas, entonces él solucionaba todo. Él hacía los viajes, él resolvía el tema de los seguros, él resolvía todo. Y yo, pues, sin querer me volví inútil. No por ser inútil, pero porque cada vez que yo hacía algo me daba miedo equivocarme, porque me daba miedo la reacción de mi pareja, ¿no? Me parece terrible esto que admitió y 35 años así, pero me parece que a mucha gente le pasa. Me dice: "En cambio aquí casi concursamos a ver quién la riega más", ¿no? Me dice: "De repente estamos de viaje y no sé, llegué y la reservación del hotel estaba mal". Y entonces me dice: "Aquí, curiosamente, me da cero pena y cero miedo decirle: 'Uy, la regué, me equivoqué de fechas'", y nos atacamos de risa, y entonces le digo al otro: "A ver, gánamela", ¿no? "A ver, ¿qué la regaste tú?", ¿no? Y el otro dice: "Bueno, pues reservó el coche", y él creyó que reservó una camioneta y reservó un Micro Cooper, ¿no? Un Mini Cooper, un Micro Cooper, y ni cabíamos con las maletas. Entonces, pues, nos atacamos de risa de los errores del otro, ¿no? Eso es lo que me parece una muy buena forma, compatible, de coequipero, de aventura, de risa, de sentirte apoyado y de sentirte seguro de que no importa lo que hagas y lo que pase, ¿no? Tu pareja, pues, está ahí para respaldarte, ¿no? Después, hacer el amor es eso, se siente totalmente diferente, no se siente sexo, se siente, conexión emocional, conexión física, hay calor, hay romance, incluso hay hacer el amor para reparar, ¿no? Para sentirte mejor, de los estreses que tiene la vida. Y, pues, finalmente te sientes visto, conocido y entendido y amado por tu pareja, ¿no? Y cuando estás con esa persona, pues, sientes como que es tu casa, ¿no? Te sientes seguro, te sientes bien. A ver, que levanten la mano, igual van en el coche, no sé qué estén haciendo, levanten la mano si están o han estado en una relación donde se sienten en un hogar, aunque no vivan juntos, aunque no nada. O sea, que sienten que esa persona es su casa, y eso es como se deben sentir. Entonces, basándome un poco em un capítulo que hice, pero bueno, realmente me estoy basando en el tema de los doctores Gottman. Hice un capítulo al respecto, que es el episodio, 36, que es la regla de las 6 horas semanales para mejorar tu relación. Ellos hablan de tener semanalmente una reunión de estado, bueno, una reunión, una junta con tu pareja, para que puedan hablar de todas las cosas que les gustan, que no les gustan, que les molesten, cómo se sienten, qué quieren hacer, si pasó algo malo, si pasó algo bueno, si algo cambió, ¿no? A lo mejor tuvieron un conflicto anterior y la persona ya lo manejó de forma distinta y entonces dijo: "Me gustó cómo hicimos esto, creo que esa es la forma de resolverlo", en fin. Esta parte de tener esta junta, junto con lo que acabo de decir de cómo, tener una relación emocional, cómo construir una relación emocional fuerte, porque esa sí se construye con presencia, con esfuerzo, con herramientas, con conciencia, con conocimiento, con atención, combinado con esta, junta, le voy a llamar junta, pero, pues, es una reunión o puede ser una date night también. Aunque en la regla de 6 horas, ellos recomiendan 2 cosas distintas. Una cosa es el date night es para pasarla bien, para hablar de los viajes, las cosas divertidas, las cosas positivas, y la junta o reunión es más para hablar
de cosas malas y buenas, ¿no? Entonces, también este date night va construyendo esa conexión emocional, pero también esta junta que es importante. Muchas veces le damos importancia a pasar tiempo, bueno, le dedicamos tiempo a las juntas de trabajo. Tenemos una y nos presentamos a la hora que debemos estar ahí y queremos resolver el tema, ¿no? Y a veces como que eh, con la relación somos más negligentes, ¿no? Es como ahí está, entonces, pues, como ahí está, va a funcionar o debería de funcionar. Cuando en realidad, pues también hay que ponerle tiempo. Y para mejorar una relación, pues ellos recomiendan esta junta para hablar de, pues de todo, ¿no? Y de todo, pero más como una junta de trabajo que sea una junta sobre la relación. Esto me gustó, esto no me gustó, quisiera esto, esta semana me sentí así, etcétera. Esa es la misión o el propósito de esta junta. Y esto ayuda a construir pues una plataforma emocional más fuerte para que cuando haya conflicto lo podamos resolver de una mejor forma, ¿no? Hay hay una parte dentro de esta junta que, recuerdo que recomiendan los doctores Gottman, de cuál es el rol o cuál debe ser el formato un poco, ¿no? Es decir, hay uno que habla y uno que escucha. Ese que habla debe tener conciencia. La conciencia es va para mí un poco relacionado con el autoconocimiento, es decir, si yo sé qué estoy sintiendo y por qué lo siento, ¿no? Hay una conciencia, consciente de por qué me molesta. Entonces puedo explicarlo con mayor facilidad. No porque lleven juntos 20 años se conocen, ¿no? En algún momento les dije que leí un libro acerca de comportamiento humano y dentro del prólogo decía que según los estudios que habían realizado, se dieron cuenta que las personas que menos se conocen son las que más tiempo llevan casadas. ¿Por qué? Porque ya se dan por hecho, porque ya no tienen estas pláticas, porque ya no, pues ya como que conocen su comportamiento y asumen que se conocen, pero la realidad es que no, porque además pues, la gente vamos evolucionando y cambiando, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante mantener esta junta en donde hablemos de todo tipo de temas. Pero bueno, regresando es tener autoconocimiento para poder expresar qué siento a la hora que tú haces tal cosa y por qué siento eso, de preferencia, ¿no? No, pues es que cuando tú llegas tarde me detona o me recuerda a que cuando mi papá llegaba tarde, mi mamá siempre se enojaba y esto terminó en un divorcio o terminó mi papá con una infidelidad y entonces tú lo asocias, ¿no? Porque pues todos tenemos heridas, ¿no? De infancia, algunas conscientes y otras no tan conscientes, pero todas, todas, todas se reflejan en el sistema nervioso y en el cuerpo. Ahí se acumulan, aún las que no sabemos que tenemos. Entonces, el primer detonador cuando algo, o más bien, la primera señal cuando hay algo que nos detona es alguna sensación en el cuerpo contra eso que pasó, que no tiene que ver con el otro. El otro se comportó de una manera, a veces mejor, a veces peor, pero si a ti en algún comportamiento de tu pareja o de alguna persona te provoca, se te hace un nudo en el estómago, sientes que no puedes respirar, te da ansiedad, te da angustia, te dan ganas de llorar, te dan ganas de gritar, te dan ganas, ganas de pegarle, te congelas, ¿no? Tus músculos se contracturan. Cualquiera de esas señales llega antes que el pensamiento. Entonces, si cualquiera de esas señales te dan ante algo que pasó, que hizo tu pareja, ¿no? Llegar tarde, no hablarte, hablar con otra, no sé, no pelarte, etcétera. Primero tienes que ver qué sensación tienes en el cuerpo y después, pues, procurar entender de dónde viene, qué es lo que te provocó esa actitud, qué te recuerda, ¿no? Pues, me recordó cuando habló con una estuvo platicando con una chava y yo me puse mal, ¿no? Se me congeló el estómago, bueno, se me hizo un nudo en el estómago, como decimos, y entonces decir por qué, ¿no? Y tratar de entender de dónde viene. Viene de una relación anterior que la persona nos acabó siendo infieles, o de una relación anterior donde la persona siempre estaba coqueteando con otros, o viene de algún tema familiar donde
tu papá un día lo viste platicar con tal fulana y se fue con tal fulana, no sé, entender de dónde viene ese detonador, porque las reacciones son nuestras, no son de la pareja, ¿no? Tolerancia para entender esto y para decir, bueno, no porque yo lo sienta quiere decir que tengo razón, o sea, simplemente lo siento y ya entendí de dónde viene y así se lo puedo explicar a mi pareja, ¿no? Y después algo importante es no criticar a la pareja, no echarle la culpa, sino transformar esto en deseos y necesidades positivas, ¿no? No es lo mismo decir: "Por tu culpa me sentí horrible en la reunión porque estuviste platicando una hora con esa señora", a decirle: "Cuando estuviste platicando con ella, la vez que me dio como se me hizo un nudo en la panza y me parece que me recordó algo, pues, que viví en mi casa y no me gustó, me sentí incómoda. Me gustaría que la siguiente vez a lo mejor pudiéramos platicar los 2 con ella, o que cuando estés platicando con ella me voltees a ver para que yo sienta que todavía estás ahí, ¿no? Me sienta conectado. Son 2 formas muy diferentes. Una es criticar y echar la culpa de por qué me siento como me siento, y la otra es reconocer el sentimiento, tratar de explicar de dónde viene y buscar cubrir esa necesidad o ese deseo no cubierto, ¿no? Y la actividad o el rol del que escucha, pues debe ser escuchar para entender y no estar pensando qué va a contestar, que eso casi siempre que alguien nos está diciendo algo estamos pensando, no estamos escuchando lo que dice, sino nada más estamos tratando de pensar qué vamos a responder y entonces se convierte un poquito a veces en 2 monólogos, no hay entendimiento de fondo. Em, Tienes que, optar por una escucha no defensiva, ¿no? Una cosa es estar pensando en qué voy a responder y otra cosa es estar escuchando para no defenderme, y esto nos va a y esto debemos de hacerlo con empatía, ¿no? A ver, va a ser un constante aprendizaje, a veces la vamos a regar, a veces vamos a gritar, vamos a decir cosas que no debemos. Bueno, lo importante es saber, lo importante es que cada vez mejore más, ¿no? Lo importante es que si antes teníamos 10 conflictos, ahora tenemos los mismos 10 pero 8 los solucionamos y antes 8 no los solucionábamos. Eso es un pues es una transformación, es un aprendizaje, ¿no? Es un día a día. La idea y la misión de este episodio es, uno, no tenerle miedo al conflicto. 2, ver el conflicto como una herramienta, una posibilidad de reconexión con la pareja, a través de conocerla y entenderla o entenderlo mejor. Y la otra es que cuando haya conflicto, sepamos, conozcamos esta metodología y esta forma de hacerlo de una forma positiva y no nada más aventar el problema abajo de la alfombra o no quejarnos o sentir que nos tenemos que transformar o que tenemos que, pues que no decir lo que sentimos porque entonces nos van a juzgar de muy needies, es de alto mantenimiento, en fin. Ahora, lo primero, insisto, es conciencia. Conciencia de lo que sentimos, conciencia de quiénes somos, conciencia de cuáles son nuestros valores, por qué actuamos como actuamos. Por cierto, sí, tenemos en pendiente ese episodio de los valores, pero bueno, cuando uno se conoce, lo más que puedas, es mucho más fácil detectar y entender por qué algo te molesta y por ende podérselo explicar a tu pareja, porque solo si no le explicas a tu pareja qué sientes, por qué lo sientes y qué te provoca, no lo va a entender, no lo va a adivinar, no es su labor estarlo, em, adivinando a través de su bola mágica. Nuestra responsabilidad es expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Esa es nuestra responsabilidad y expresarlo de manera correcta. No en reclamo, no compasivo agresivo, no gritando, no llorando. Explicarlo pues, con amor, con conciencia, con ganas de que te entiendan, con ganas de explicarlo, no de imponerlo, ¿no? Ese es de parte de la persona que tiene la necesidad. Y por el otro lado, o sea, necesitamos aprender esa herramienta, si es que tú tienes, no si es que, cuando tú tienes una necesidad que sientes que tienes que compartir,
Eso es lo que tienes que aprender. Y cuando eres la persona que cuando te toca, porque a los 2 nos toca estar de los 2 lados, cuando te toca escuchar, pues tienes que aprender a escuchar para entender, a no defenderte, a no juzgar, a no y a ser empático, ¿no? Ayuda mucho cuando uno aprende a no echarle la culpa al otro para que no se defienda. Cuando tú atacas, casi inmediato, reactivo, natural, humano, instintivo, es defenderse. Entonces, cuando uno ataca y el otro se defiende, se pierde todo el propósito de la resolución de un conflicto. Si en algún momento llegan a eso, me parece que también que es muy válido decir, a ver, no estamos llegando a nada, no estamos discutiendo sobre el tema real, que es el fondo, que es la necesidad no cubierta, estamos discutiendo la forma, pero eso no nos va a llevar a nada, ¿no? Y echarse un poquito para atrás y decir, un buen ejercicio sería pues trata de reconectar físicamente, a lo mejor trata de decir, a ver, dame la mano, vamos a quedarnos unos minutos nada más agarrados de la mano para conectar. Otra cosa sería, a ver, dame, no sé, 20 minutos, media hora, o mejor hablamos mañana o algo así. Em, Definitivamente no herramientas, actitudes incorrectas son azotar la puerta, gritar, dejarte hablando, hacerte la ley del hielo, ¿no? Esas cosas pues no reparan nada. Pero bueno, regresando, si sientes que perdiste el control, siempre se puede pedir un tiempo aparte, ¿no? Me parece que reconectar a través de una sonrisa, una caricia, un abrazo, hasta una mirada o un sentido del humor, una sonrisa, me parece que esa es una muy buena forma de reconectar otra vez para volver a empezar y tratar de recordar que estamos jugando del mismo lado de la cancha, que no estás peleando contra la persona, que la idea no es tener la razón, la idea es resolver el problema para que la relación mejore. Cada conflicto que resuelvan, no que escondan, no que resuelvan a partir de la forma, sino cada conflicto que se resuelva a partir del fondo te va a ayudar a conocer mejor a la pareja, a entender mejor a la pareja y a tener una conexión más profunda. Cada conflicto que no sepan resolver, que le den la vuelta, que eh, no sepan decir de dónde viene ese conflicto, es decir, cuál es la necesidad que no está cubierta y que por ende llevó a una incomodidad. Cada vez que lo eviten, cada vez que le digan al otro no exageres o cada vez que alguien calle una necesidad, pues los va a llevar a desconectarse de la relación. Recuerden que pues, el amor es un camino, la relación, construir una relación es un camino, no es un destino, y que con cualquier cosa que aprendan aquí o en otro lado, pues van a acumular herramientas emocionales para poder tener una mejor relación y para poderse sentir mejor en una relación. Entonces, como conclusión final, quiero decirles que no le tengan miedo al conflicto, que el conflicto los va a hacer crecer, que las conversaciones difíciles son lo que hace una relación fácil y que no se olviden que solucionar un conflicto requiere, no solo requiere conciencia y autoconocimiento, requiere de herramientas que hoy hemos hablado y que en muchos otros capítulos he tocado. Es decir, sí se requiere aprender. Y ojalá de este o de cualquier otro capítulo se puedan llevar algo que transforme su actitud, su comportamiento, para poder mejorar, tanto como personas y por ende para tener una mejor relación. Que les vaya muy bien, nos vemos la siguiente semana. Y por favor, síganme y recomienden los episodios que les gustan.